La presente sesión la hemos titulado Buen Vivir Bien, retrospectivas, perspectivas y prospectivas en clave comparada. La intención central es indagar y reflexionar sobre los discursos y las prácticas discursivas que constituyen el vivir bien o el buen vivir, tal y como han emergido en la actualidad dentro del panorama económico-político de América Latina y el Caribe. Para esto vamos a distribuir nuestras reflexiones en 4 partes o elementos de análisis. La primera tiene que ver con realizar una caracterización de las prácticas discursivas y las tendencias en general en la economía política regional. De ahí también dar cuenta específicamente sobre los discursos del vivir bien y el buen vivir, desde sus emergencias y desde sus procedencias. Más adelante identificar las variantes que actualmente se vienen ventilando en los debates públicos y también políticos, y por último haremos un balance sobre el significado que pueden proyectar potencialmente estos discursos. En primer lugar, nos referimos a caracterizaciones aludiendo las transiciones desde la economía política del neoliberalismo. Hay que registrar 2 cuestiones. La primera, que el neoliberalismo es un proyecto político que nace en concreto en América Latina, pero como estamos dando cuenta, también varias de sus alternativas y superaciones se dan en nuestra región. ¿Cómo caracterizar entonces este tipo de transiciones desde el primer neoliberalismo desregulador? Nosotros acudimos a por lo menos 3 puntos que nos parecen significantes. Lo primero, estableciendo un balance entre continuidades y rupturas, es decir, entre las reconfiguraciones desde la época neoliberal y cuáles son sus posibles discontinuidades. Segundo, registrando que a partir de ese tránsito estamos asistiendo a una emergencia de nuevas discursividades, en particular alrededor de la idea de desarrollo. Hay que recordar que la idea de desarrollo es una de las tantas traducciones, seguramente la más importante, del paradigma y del proyecto neoliberal. Y por último, entonces, dentro de esas distintas discursividades, nos centraremos en lo que hemos llamado las variedades del postdesarrollismo y más puntualmente en el buen vivir bien, que es una forma de caracterizar sintéticamente las propuestas y proposiciones que vienen desde los horizontes civilizatorios como el buen vivir, el vivir bien, el ñandereco, como una forma de analizar o reflexionar de manera general sobre el significado distintivo que ocupan estas discursividades. Entonces, siguiendo esta línea de análisis, podríamos tener a mano unos criterios que nos permitan dar con este panorama en general. Primero, habría que identificar entonces por lo menos 2 tendencias generales. La primera, de continuidad, que está relacionada con el cambio en los programas de políticas públicas o simplemente de políticas, y en donde hay 2 modalidades de discurso de transición que plantean una fuerte continuidad con o frente al neoliberalismo desregulador y al paradigma de desarrollo anterior, que son el nuevo liberalismo y el nuevo desarrollismo, y que contrastan en lo fundamental con la otra tendencia más de ruptura que fomenta y avala transformaciones en el proyecto político, y en donde podríamos ubicar el discurso de los nuevos socialismos y lo que se ha asociado a los socialismos del siglo XXI y sobre todo también a los postdesarrollismos. Valdría la pena notar que aquí de las variantes discursivas específicas y características proponen 4 nuevos discursos, pero 3 de ellos están desde los casos paradigmáticos, demostrativos o representativos, están asociados a referentes gubernamentales que se han traducido de manera sistemática
en referenciales de políticas públicas, ya sea en la manera de cómo se conciben y se materializan las políticas económicas y sociales, dependiendo de este tipo de tendencias generales. También habría que observar que los postdesarrollismos se mantienen, podríamos proponerlo de esta manera, como unos horizontes que en sus formas puras estarían asociados más bien a los lugares de enunciación desde los cuales se han generado. Dentro de los postdesarrollismos podemos encontrar por lo menos 3 variantes discursivas. Una de ellas es el postdesarrollo, la idea de superación del desarrollo, que aparece hacia los primeros años de la década de los 90. Seguramente el colombiano Arturo Escobar es su figura más representativa. Un segundo discurso de interés que tiene que ver con el decrecimiento, formulado por Manfred Max Neef, el chileno, que intenta también hacer una contribución bastante significativa en torno a lo que significa repensar o pensar más allá del desarrollo. Y por último está lo que nosotros llamamos buen vivir bien, el Sumak Kamaña, el vivir bien aymara, el Sumak Kasai, el buen vivir quechua, y el ñandereco, que tiene menos visibilidad, pero que de todas maneras también es una propuesta desde las comunidades guaraníes, que nos parece que tiene una fuerza relativa desde el punto de vista social, y que en su conjunto proponen sobre todo una visión o una cosmovisión que en el centro plantea una idea distintiva acerca de la vivencia, pero también de la comunidad y de lo que significa el bienestar en la convivencia humana. Y desde luego este es un tema político de gran importancia. ¿Por qué distinguimos y nos concentramos sobre todo en estos últimos? Porque de alguna manera, si se fijan ustedes, escenarios y emergencias de proyectos políticos neosocialistas han aparecido más bien como coaliciones discursivas. Un ejemplo es el socialismo comunitario, o últimamente más específica se ha llamado socialismo del Sumak Kamaña, para no traducir el Sumak Kamaña al español. Y también en distintas constituciones, en lo que se ha denominado el nuevo constitucionalismo latinoamericano, han hecho presencia este tipo de discursos, con lo cual nos parece que hay una potencia que tiene que ver no solamente con ideas abstractas, sino también porque se ha ido materializando en situaciones concretas que son de interés político. Las otras dos propuestas, primero el postdesarrollo, la idea de postdesarrollo de Escobar o de Quijano, nos parecen que han hecho contribuciones bastante importantes en la discusión, sobre todo de instalar la idea de discutir la idea de colonialidad en términos de proyectos políticos y de políticas, pero sin embargo todavía sigue anclada desde mi punto de vista a escenarios meramente intelectuales, aunque va tornándose cada vez más fuerte en otros niveles y campos. Mientras tanto, la propuesta de Manfred Max Neef, podríamos decir, es una propuesta muy interesante de discutir sobre todo el problema del desarrollo, y ya ha planteado desde luego también algo cercano a las ideas del vivir bien o el buen vivir, con este lema de vivir mejor con menos. Ha sido, digamos, también bastante visibilizada en distintos foros de gran alcance internacional y también global, pero sin embargo todavía plantea ser un imaginario que está muy anclado a ciertos espacios que no se han logrado popularizar por las mismas estructuras discursivas y también las críticas que plantean, con lo cual nos parece que todavía los discursos del buen vivir y del vivir bien son potencialmente articuladores no solo de
distintivos proyectos políticos, sino también han nacido en lugares de emergencia social populares y siguen mostrando un desarrollo bastante interesante que podríamos reflexionar y discutir en adelante. En este sentido, los posdesarrollismos del buen vivir bien podríamos interpretarlos al menos desde dos orientaciones que son posibles de establecer en los análisis, pero también generando algún tipo de prevenciones. La primera tiene que ver con si esta idea del vivir bien o del buen vivir es completamente nueva, y veríamos que dentro de las reflexiones filosóficas y éticas, el vivir bien es una idea que inclusive fue planteada desde una visión aristocrática por Aristóteles, y también hay una pregunta sobre todo de si esto se constituye como un imaginario o una utopía indígena ancestral. Hay varios llamados que me parece importante hacer a no, que para evitar la idealización del vivir bien o del buen vivir, que son importantes subrayar. El primero tiene que ver con un debate que se instaló sobre todo en Bolivia a partir de una antropóloga occidental, Spedding, que miraba y observaba que este lema o esta idea del Sumac Camaña, ella no la veía en una conexión estrictamente ancestral o como estrictamente propia de los pueblos indígenas, y se creó, digamos, un problema en torno antropológico y sociológico en torno de si esta idea del vivir bien era una idea estrictamente indígena, pero sobre todo en el sentido en que lo plantea Beatriz Ascarruns. Beatriz, en un trabajo muy interesante, sobre todo discute en qué medida el vivir bien es una construcción conceptual de los pueblos indígenas. Ella lo pone en duda porque empíricamente no se puede, digamos, sostener eso simplemente para autolegitimarlo e idealizarlo, hacerles decir a los indígenas lo que es el vivir bien, lo cual resultaría engañoso políticamente, pero también metodológicamente incorrecto. Pero al mismo tiempo, Ascarruns sí registra que el vivir bien es un heredero de una larga discusión que pone en duda el paradigma economicista occidental, y en ese sentido hay que valorarlo. A mí me parece que lo más importante aquí no es tanto de dónde procede el vivir bien o el buen vivir, sino más bien en qué momento emerge. En esa medida habría que interpretarlo desde por lo menos dos instrumentos de reflexión. La primera tenía que ver con concebirlo como una enacción, es decir, como un resurgir en una tradición que está reinventada, pero que es útil y emerge precisamente para problematizar distintas situaciones políticas en distintos lugares de América Latina, y en ese sentido, como recreación, tiene una potencialidad bastante distintiva, de acuerdo con lo que plantean estas ideas de la convivencialidad, del convivir y del buen convivir como alternativa al desarrollo. En ese sentido estoy de acuerdo con Pablo Dávalos, quien es el que también, uno de los tantos que ha subrayado, por ejemplo, en el tema del Sumac Kasai, que ha sido más bien una idea retomada y recreada desde la confirmación de las vivencias ancestrales de los pueblos indígenas, y sobre todo como horizonte para construir la sociabilidad y una nueva relación frente a la naturaleza. Entonces, más allá de si es una invención de intelectuales vinculados con lo indígena, con lo ancestral, habrá lo que sí pone el buen vivir bien como tendencia en general, es que hay una revaloración de lo nativo como alterno, y en esa medida se propone de manera auténtica, y precisamente por eso lo concebimos como una ruptura, una alternativa política, no solo económica, sino sobre todo política al desarrollo.
Estas ideas no son privativas exclusivamente de una matriz andino-amazónica en el sentido en que ha sido interpretado a veces muy exclusivamente por ciertos autores, sino que hace parte de una serie de configuraciones discursivas que vienen, por ejemplo, desde mediados de la década de los 60 y 70, con el Centro Intercultural de Documentación fundado por Ivan Illich, quien instala esta idea de la convivencialidad y que luego va a ser retomada, recreada y sobre todo repotenciada alrededor de distintos espacios intelectuales, políticos, social y populares en Bolivia, con la idea de convivir, y también en Ecuador con la idea del buen convivir. Adicional a lo anterior, también podríamos explorar qué significa el buen vivir bien desde las perspectivas actuales, es decir, qué ha generado y qué sigue generando este discurso, pero también en las prácticas, no solo para relacionarlas directamente y exclusivamente con los gobiernos, sino también con procesos populares en donde este ha sido una de las banderas específicas. Me parece que uno podría decir que existe hoy una recuperación del buen vivir y del vivir bien desde esta tendencia más autóctona, pero también una reapropiación de, por ejemplo, lo comunal, la comunidad y específicamente los bienes comunes por los poderes políticos hoy existentes. En esa medida uno podría decir, bueno, existen en las perspectivas actuales dos tendencias diametralmente opuestas. Una que tiene que ver con el gobierno y los bienes comunes, la propuesta de nuevo neoliberalismo que ha entrado a desposeer semánticamente el problema de los bienes comunes en un reciclaje ideológico que intenta avanzar en la dicotomía público-privado, que significa una especie de sincretismo. Ha introducido palabras y significados como la gobernanza y las alianzas público-privadas, pero que en definitiva proponen lo común sin comunidad. En esto el pensamiento, entre otras, de la Nobel en Economía, la politóloga norteamericana Elinor Ostrom, ha jugado un papel fundamental en el sentido de proponer una especie de interpretación neoliberal de los bienes comunes, pero que sin embargo todas sus evocaciones se dirigen sobre todo a esa instalación de una lógica público-privada todavía individualista, en la cual la cooperación no implicaría ningún tipo de construcción de vínculos comunales de solidaridad en las relaciones sociales, sino más bien establecer un tipo de lógicas específicas para mercantilizar esas áreas desmercantilizadas que están asociadas a lo que llamaría este discurso los bienes comunes. Por otra parte, una gran tendencia que está más asociada a estos paradigmas postdesarrollistas que insisten sobre las gobernabilidades y los bienes comunales. Es más bien una posición política alternativa, nativa y alterna, que está basada sobre una matriz civilizatoria, empezando no occidental, en donde más allá de sincretismos entre lo público y lo privado, lo que incorpora es un grado de complejidad y una mirada bastante compleja desde el punto de vista del concepto de abigarramiento, y en donde se ponen en escena pulsiones para hacer, estar, vivir y no para acumular desde una dimensión no mercantil, y en donde lo comunal describe y atrapa y potencia verdaderamente la unidad en común. Entonces, esta parte discursiva, esta perspectiva del buen vivir, no solamente se constituye como un campo de lucha, sino también se propone como alternativa en la medida en que precisamente lo que propone es que los bienes y riquezas se valoren no por su uso, sino más bien por una lógica de intercambio que está por fuera
de exclusivamente los propósitos mercantiles y los propósitos comerciales, con lo cual podríamos identificar muy sintéticamente en estas dos líneas que el buen vivir es, más allá de su emergencia vinculada a paradigmas autóctonos, también ha sido objeto de reciclajes ideológicos que pretenden entrar y a disputar este tipo de ideas que están asociadas con prácticas concretas. Por último, nos gustaría señalar como conclusión en torno a estas discusiones por lo menos 4 aspectos que hacen de las tendencias postdesarrollistas del buen vivir bien en sus proyecciones y potencialidades. ¿Por qué es importante registrar esta novedad en el sentido de cambios, pero sobre todo de transformaciones en la economía política regional? En primer lugar, nos parece que es destacable lo del buen vivir bien, más allá de ciertas cuestiones específicas, es que plantea rupturas, como ya los dijimos, auténticamente alternativas. Rupturas que hay que hacer desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista del ser de las relaciones sociales, por ejemplo, ontológicas. La misma, el conocimiento de estos fenómenos nos exige una ruptura epistemológica, pero también han hecho rupturas epistemológicas desde sus prácticas específicas, pero que selectivamente incluso se han trasladado como referentes de políticas, de programas de políticas, tanto anti-neoliberales como contra neoliberales, y creemos que existe una potencia para generar proyectos inclusive de corte postcapitalista. En segunda medida, porque nos parece que el buen vivir bien tiene una actualidad potencial disruptiva desde el punto de vista ético-político, no solamente como una idea abstracta o que empíricamente podamos captarla, sino porque cada vez más se ha hecho, no sin contradicciones y obstáculos, concreto y materializable. Es algo que podemos progresivamente captar y palpar, y en esa medida también es un insumo para pensar en un nuevo proyecto político para nuestras sociedades. En tercer lugar, porque introduce el referencial comunal, para que podría ser un referencial de cambio en términos de políticas públicas, gubernamentales y estatales, y de alguna manera también generar no solamente gobiernos oficiales desde arriba, sino en particular autonomías gubernamentales desde abajo, y esa es otra de las cuestiones que está poniendo en juego el buen vivir bien. Y por último, el potencial emancipador y liberador del buen vivir, en tanto, hay que registrarlo así, hemos caracterizado la crisis capitalista actual como una crisis civilizatoria, y esta perspectiva y proyecto sociopolítico y comunal civilizatorio es una alternativa que podría definitivamente superar los actuales estados de cosas, y en esa medida también permitirnos el buen vivir bien de nuestros pueblos.